¿Qué tal? Qué bueno que está con nosotros en un programa más de Saber Vivir. Póngase cómodo, póngase cómoda. El día de hoy vamos a abordar un tema de mucha importancia para nuestro momento actual. Y es que hay muchas personas que se preguntan cuál será la misión que yo tengo en la vida. Y algunos llegan a la conclusión de que no tienen ninguna misión, ningún propósito y simplemente van subsistiendo. Y obviamente ese tipo de personas, o muchas de ellas, caen en desánimo y en depresión. Hoy una epidemia por falta de encontrarle un sentido y un propósito a la vida. Es muy probable que el día de hoy, usted que nos ve y nos escucha, encuentre esas palabras claves para que identifique cuál es la misión que tiene en la vida. Quizás se sorprenda porque a lo mejor ya la está viviendo y no se ha dado cuenta. O a lo mejor tiene todos los elementos para reorientar su vida y en la búsqueda de su misión y quizá no se ha atrevido. Bueno, pues el día de hoy abordaremos este tema y vamos a explorarlo con algunos personajes bíblicos y para que nos demos cuenta cómo es que ellos lograron identificar su misión en la vida y qué fue lo que hicieron para encontrarla y llevarla hasta su culminación. Y bueno, como siempre, está aquí mi compañero y amigo Julio Márquez. Francisco, un gusto saludarlos, amigos. De verdad que estoy muy contento en ese sentido porque saber cuando alguien encuentra su misión es algo extraordinario. Hay muchas personas que dicen, yo teniendo la salud lo tengo todo. Hay gente que con salud, teniendo su salud, pasan momentos muy tristes, con mucho desánimo, sin fuerza. Aunque tengan la salud, mucho será más importante el saber cuál será nuestra misión, cuál es nuestro propósito en la vida. Yo creo que esto nos puede nutrir más, nos va a llenar más. Entonces, quédese con nosotros porque vamos a descubrir con estos personajes, con algunas herramientas muy sencillas, muy prácticas, el cómo podemos aterrizar esa visión de vida y ponerla a favor de los demás y hacerla nuestra. Sí, incluso usted se podrá dar cuenta que muchas veces descubrimos la misión a través de un momento difícil por el cual estamos pasando. Una enfermedad, una crisis económica, muchas veces nos muestra nuestro propósito de vida. Y cuando tenemos una misión clara, es más, a pesar de las adversidades, sabemos vivirlas porque estamos cumpliendo un propósito. Y digo esto porque hoy en día muchas personas tienen la sensación de que sufren mucho. El Padre Pío en alguna ocasión dijo, el sufrimiento es de todos, saber sufrir de unos pocos. Y esos pocos son porque han encontrado la misión que tienen ahí en su sufrimiento. No sé cuál sea su condición, su estado de vida, lo que esté pasando el día de hoy, pero lo que sí quiero decirle de manera contundente es que usted tiene un propósito único e irrepetible e insustituible en este espacio de tiempo que le ha tocado vivir. Quédese con nosotros y descubriremos cómo encontrarle ese sentido, ese propósito a la vida para cumplir con nuestra misión. Regresando, abordaremos a profundidad este tema. Qué bueno que está con nosotros. El día de hoy estamos abordando el tema misión de vida y vamos a ver cómo usted puede encontrar la misión que tiene en la vida. Y para que se ponga en contacto con nosotros, traemos dos regalos para usted. Son dos libros, el libro de Tentaciones de mi autoría y el libro El discípulo de Dios, de un personaje muy interesante que vamos a tener aquí en el tercer bloque para que se quede con nosotros. Es el autor de este libro que estamos regalando el día de hoy. No mencionaré su nombre, alguno de ustedes ya debe de saber a quién me refiero, pero comuníquese con nosotros, pónganos en contexto sus dudas, aquellas inquietudes, también, ¿por qué no decirlo?, aquellos temores que de pronto le impiden ponerse a prueba para encontrar su propia misión en la vida. Pero vamos a hablar un poquito de qué nos impide descubrir primero nuestra misión y posteriormente ponernos de pie
para ir a su encuentro y conquistarla. Sí, hay varios bloqueos, varias piedras que se nos presentan en el camino para encontrar nuestra visión. Y hay una que, híjole, es muy compleja, pero todos en algún momento la podemos vivir, sentir. ¿A qué me refiero? Es una emoción básica, humana, se llama miedo. Pero ¿qué sucede cuando deja de ser básica y nos ayuda a la sobrevivencia, al poder despertar, al tener energía, al sobrevivir y al vivir? El miedo se convierte en un bloqueo completamente importante más dentro de nuestra mente que lo que está afuera. ¿Y por qué te comento esto? Porque hay muchas personas, muchísimas personas, que sienten una gran vocación, tienen las habilidades, tienen la necesidad, el gusto por hacer algo en su vida. Vamos a llamar desde, a mí me gustaría escribir, me gustaría poner un negocio, me gustaría y tengo la facilidad para poder ser un profesor, me gustaría y que tengo la facilidad y las habilidades para, no sé, dedicarme a la arquitectura, estudiar. ¿Y cuántas personas por miedo? Muchas veces miedo al que dirán, al que pensarán, al qué van a decir, al cómo me voy a ver ya a mi edad, al no estoy para esto. Ese temor y ese miedo se traduce a una gran barrera, que hay muchas personas que si les pudiéramos preguntar qué te gustaría hacer en este momento, muchas personas que nos están viendo, yo creo que pueden responder, me gustaría no tener miedo para hacer esto que tanto sueño, tanto anhelo, tanto deseo. Y ese miedo es el que se convierte en una de las más grandes limitaciones para encontrar nuestra misión de vida. Sí, y también el miedo normalmente va acompañado de la duda. Sí. De la duda de saber si puedo, saber si cuento con los recursos, con las capacidades, y entonces empiezo a dudar. Y la duda y el miedo van inhibiendo la fe, que es a través de la fe que nos movemos en la búsqueda de una misión, en el cumplimiento de una misión, mejor dicho. Cuando se acompaña el miedo y la duda, viene un tercer invitado incómodo que se llama el desánimo, el desaliento. Ese invitado incómodo, cuando ya ha logrado penetrar y tener el control, el miedo y la duda en tu corazón, en tu alma, el desánimo y el desaliento, muchas veces llevado a la depresión, es un compañero incómodo que muchas veces dejamos que esté por largos años en nuestra vida y vamos postergando las cosas, vamos justificando el por qué no, y el desánimo te va a ir acompañando. Entonces, cuando entra el desánimo, la justificación será tu bandera de vida, porque siempre vas a encontrar un pretexto exacto del por qué no atrevernos a hacer las cosas. Y esto se va complicando hasta que muchas personas llegan a la conclusión de que no tienen nada valioso que aportar y nada importante que perseguir. Claro, y aquí también parte de la base de este miedo, de este desánimo y de esta duda, viene a ser formada por una autoestima desequilibrada. ¿Sí? La autoestima, mucha de ella, en gran forma se vive y se hace en la edad de niñez. ¿Qué sucede si a ti te dijeron no puedes, no sirves, no vales, es difícil, no es para ti? O el modelo educacional de vida, los ejemplos que tuviste eran de esa manera en donde ahorita no te ayudan a empezar a sobresalir, a hacer lo que tú quieres en este sentido de vida, teniendo un sentido de vida. Tenlo por seguro que es complejo esta parte. ¿Por qué? Porque la autoestima no es otra cosa y la podemos traducir a la confianza, a la dedicación, a la pasión, a la seguridad para hacer. Una persona con autoestima sabe que en un momento dado se puede equivocar, pero no es el impedimento para decir o para justificar el mejor no lo hago porque yo en todo fallo y esto no es para mí, y buscar esas cosas que más bien te impiden el no logro, a buscar las razones, las cosas que te lleven a lograr. Entonces la autoestima es parte inequívoca, si no está fortalecida, para no encontrar esa misión y para no encontrar lo que más me gusta hacer en la vida. Sí, y si te parece, tenemos preparado un material de ustedes, de una entrevista que se le hizo a Paola Espinosa, la clavadista, y vamos a ver cómo ella se refiere al miedo y qué fue lo que hizo para poder vencerlo y lograr ser una medallista olímpica. Ponga mucha atención.
yo quiero preguntarte, aquí en México, pues obviamente donde resides y donde estás viendo los clavados, ¿por qué muchas veces no llegan los mexicanos, los atletas mexicanos, a las instancias de los olímpicos y por qué no ganan? O sea, ¿qué es lo que hace falta? No sé, en cuanto a características físicas, mentales, apoyo, no sé. Tienes toda la razón. Por ejemplo, en mi caso yo empecé con 30 niños y nada más quedamos 2 de los 30. Y sí, fueron desertando poco a poco. Ah, desertaron, ok. Pero sí, yo creo que es bien importante que el atleta, aparte de ser talentoso y que entrenes todo el día, tengas la cabeza para competir. Yo creo que es una de las partes muy importantes, por lo menos en mi caso, yo sí me la creo y creo que entreno 8 horas diarias y por eso me tengo que parar en la plataforma, en la competencia y decir, wow, soy mexicana, estoy lista y quiero hacer un clavado perfecto. Yo creo que la mentalidad es lo que hace falta en México y también creo que ha cambiado mucho. Ahorita ya no nada más soy yo, ya son varios deportistas mexicanos que están dando la cara por México y eso quiere decir que México está cambiando. Pero sí, al momento de estar compitiendo, hay que estar bien serenos y bien atentos a lo que tenemos que hacer, no lo que digan los demás. Y es creer que somos fuertes, que somos talentosos, que podemos hacer las cosas, que somos mexicanos, que nadie es mejor que nosotros. Claro. Que nosotros tenemos la capacidad de ser los mejores. Y si ya lo hicimos, si yo lo pude hacer, ¿por qué las demás personas no lo pueden hacer? Igual soy de carne y hueso, así que también sufro, también tengo muchas piedras en el camino, pero todo se puede superar. Muy bien, quédate con nosotros. Iremos dándote 4 elementos fundamentales a lo largo del programa para que tú tengas los elementos para identificar cuál es tu misión en la vida. Vamos a arrancar con el primero y es fundamental. ¿Por qué? Porque Dios a cada uno de nosotros nos dota de talentos específicos. ¿Sí? Tus talentos delatan tu misión. Los talentos son ese bagaje que viene a través de la genética. Genéticamente heredamos ciertos talentos para que los pongamos a prueba y logremos multiplicarlos. Y los talentos normalmente van mostrándote la misión que tienes en la vida. Quizá te preguntes, pero ¿cuáles son mis talentos o cómo me puedo dar cuenta qué talentos tengo? Me gustaría hacerte un par de preguntas. Primera pregunta. Cuando eras pequeño o pequeña, ¿qué era lo que más te gustaba hacer? ¿En qué actividad te la pasabas horas y querías seguir en ella? Si yo te preguntara en este momento, ¿a qué te gustaría dedicarte si no tuvieras miedo y no tuvieras necesidades económicas? Quizá en tu corazón sientas un impulso, un deseo de decir, quiero hacer esto. Esa es la carga genética que viene a través de esos talentos para que los pongas al servicio de los demás. Los talentos van a generarte el siguiente elemento. De manera natural, tus talentos te van a llevar a tus gustos y tus preferencias. ¿Por qué? Porque tienes las aptitudes naturales para desarrollarlas. Y aquello que te gusta va a desprender una pasión natural. Esto es una motivación. Algo que te va a poner en movimiento. Entonces, tus talentos normalmente se asocian a aquello que más te gusta. Los talentos vienen a través de tus genes y tus gustos los descubres a través de aquello que te genera pasión, movimiento. Sí, aquí sí me gustaría hacer un paréntesis también en esta parte de los talentos, en el cómo habría que cuestionarlos, porque yo creo que para distinguir nuestros talentos tenemos que ser muy humildes para saber con qué virtudes, qué cosas hacemos bien, qué cosas hacemos o que nos cuesta trabajo. Y sobre todo, hacernos cuestionamientos muy profundos, a veces duros. Es como en este momento, ¿quién soy? En este momento.
Porque sí, yo puedo ver hacia atrás y digo, bueno, es que yo cuando era niño me gustaba mucho cantar. Sí, pero en este momento, si tú quieres descubrir tu misión, sí, hacia qué estás hecho y qué quieres en la vida, tendrías que ponerte también en este momento a decir, a ver, en el pasado me gustaba esto, pero en este momento, ¿quién soy? Soy una persona que si yo quisiera cantar, pues capaz que no tengo ese talento natural, genético. Sí, el espectro de mi voz, la tesitura, el rango vocal, no sé vocalizar bien. Hay cierta técnica que no en este momento no soy apto. Y eso es lo que me pone en un enfrentamiento que tengo que tener la suficiente humildad para decir, en este momento no soy bueno para cantar, tal vez profesionalmente no, pero sí lo puedo hacer como algo que también me llene en parte de mi entorno de vida. Y lo puedo hacer con mucho gusto, con mucha pasión, me puede desestresar, me puede hacer sentir muy bien, puedo convivir, puedo compartir. Hay muchas cosas que puedo hacer con algo que aunque no es un talento genético, natural, pero lo puedo ir desarrollando en base a la persistencia que oíamos con Paola, ¿no? Es que entrenar 8 horas al día. Imagínate que tú tal vez no tienes la capacidad vocal de un cantante profesional, pero si tú entrenaras 8 horas al día en la técnica, ¿sí?, del canto, podrías desarrollar algo muy interesante, aunque no tengas la mejor voz. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Que el cuestionamiento que te tienes que hacer en tu talento es en este momento quién eres, ¿sí? Hay otra cosa, ¿qué te gustaría ser? Sí, también es un cuestionamiento que tienes que hacerte en la parte de tu talento, ¿sí? ¿Y con qué cuentas? Y son cuestionamientos que nos hacen un reflejo muy claro acerca del talento, de la parte genética, de la pasión que tengo y de ese gusto que tengo por desarrollar. Sí, y es bien importante entender de que si tienes el talento, el gusto nace de manera natural. O sea, la naturaleza es sabia. La naturaleza te muestra el camino. Y la naturaleza, cuando te dota de ciertos talentos, automáticamente te da el gusto por ellos. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces, ya lo vimos, el miedo, la duda, la falta de una estima, pues los vas enterrando. Hay que recordar la parábola de los talentos. Hay quien entierra el talento por temor a perderlo. Cuando si lo queremos multiplicar, lo que tenemos que hacer es ponerlo a prueba. Pero es muy importante, para ponernos en el contexto, entender lo que significa misión. Y me traje el diccionario Larousse para dar la definición exacta de lo que es la palabra misión. Misión, dice, acción encomendada a una persona. También la define como cumplir una tarea concreta. Yo quiero decirte que Dios tiene para ti asignada una tarea concreta. Dios tiene para ti una misión específica que debes desempeñar, ya sea a través de tus talentos, que es uno de los factores que te llevan a la misión, o a través de las habilidades, que ese es el siguiente factor, de las habilidades que desarrollas a través de las virtudes. Sí, los talentos nos llegan por la genética, pero si queremos que los talentos se conviertan en habilidades, se hacen necesarias las virtudes. ¿Cómo qué tipo de virtudes? La disciplina, la perseverancia, el estudio, la dedicación, pasar por momentos difíciles en aras de buscar desarrollar esa habilidad. Puede que esa habilidad sea afín a tus talentos o puede que esa habilidad la tengas que desarrollar porque la misión te lo está pidiendo. Ahorita se me viene a la mente un personaje extraordinario que tuve la fortuna de que su libro que cuenta su historia cayera en mis manos, me lo regalaron en una empresa. Me refiero al astronauta mexicano, José Hernández. José Hernández narra en su libro que desde muy pequeñito él volteaba a ver a las estrellas y decía, yo algún día seré astronauta. Y pasó el tiempo, pasaron los años y se empezó a preparar y tuvo la fortuna de contar con una maestra extraordinaria que lo motivó a continuar con sus estudios. Él era hijo de padres mexicanos de aquí de La Piedad, Michoacán, que se fueron a trabajar como jornaleros a Estados Unidos.
Y resulta que él nace en Estados Unidos. Pero iban y venían, hasta que la maestra fue a hablar con los papás y le dice, ustedes tienen un hijo talentoso. Necesitan apoyarlo en su talento. Apóyenlo. Padres de familia que me están escuchando, descubran en sus hijos los talentos naturales que tienen y apóyenlos. No los dejen a la deriva, porque hay muchos padres que con la bandera de decir que le dan libertad a sus hijos, los dejan elegir sobre algo que ellos todavía no tienen claro que quieren. Y somos nosotros, los papás, que tenemos que orientar a nuestros hijos de acuerdo a sus talentos naturales. Bueno, pues los papás apoyaron a su hijo con mucho esfuerzo y sacrificio, pagaron sus estudios, fue creciendo y él tenía ese propósito. Hizo un intento por entrar a la NASA y fue rechazado. Hizo un segundo intento y fue rechazado. En esos intentos, él tuvo la suerte de tener un compañero también muy talentoso. Ya estaba casado, el amigo, y descubren que su esposa tiene cáncer de mama. Entonces ellos dos, muy talentosos, empezaron a investigar cómo se podría detectar a tiempo el cáncer de mama. Y en el proyecto de ser astronauta, él y su compañero logran descubrir un aparato que hoy se usa prácticamente en todo el mundo para detectar en tiempo oportuno el cáncer de mama. Entonces él dice, he descubierto que hay más de un propósito en la vida. Hay más de un propósito en tu vida, pero tú tienes una misión. Póngase en contacto con nosotros, llámenos o envíenos un correo electrónico. Vamos a recibir todas sus llamadas, todos sus correos. Y ya sabe que traemos para ustedes el libro de tentaciones y el libro del personaje que después de este corte estará con nosotros. Quédese con nosotros y regresaré contándoles parte de esta historia y para entrar de lleno a ver el tema de nuestro invitado. Qué bueno que sigue con nosotros. Estamos hablando de cómo cumplir una misión en la vida, cómo descubrir nuestro propósito, cómo encontrarle el sentido más profundo a nuestra vida. Y bueno, hemos platicado en los bloques anteriores que es importante tus talentos como primer factor que te van indicando tu misión en la vida, las habilidades que tú quieres desarrollar a través de tus virtudes, los gustos y preferencias que tú tienes que te van a generar pasión en la vida. Estos son los 3 primeros elementos que te van a ayudar a descubrir tu misión. Y estoy recibiendo un correo, dice que es fácil el gusto por tus talentos, porque lo que haces a través de tus talentos es fácil para ti, ya que no te implica un gran esfuerzo. Para lo que no somos buenos, siempre nos costará más trabajo. Ciertamente este correo nos lo manda Natalia y nos dice que ella ha descubierto pues así la manera de entender cuáles son sus talentos naturales. Julio, algunas llamadas que quieras. Sí, mira, habla José Antonio Moreno de aquí de Guadalajara. Felicita a Paco y a Julio y comenta que le sirven mucho sus temas y pide oración por los compañeros de call center. Me imagino que es donde trabaja. Pues sí, José Antonio, muchas gracias por la llamada. Está también Nora Landa de Zapopan. Dice que toda la semana pasada estuvo rezando por la abuelita Raquel, mi abuela Raquel, y dice que el programa le ha ayudado mucho. Muchas gracias, Nora, de verdad. No sabes cómo te lo agradezco porque, híjole, hoy en día mi abuela está muy, pero muy grave. Su misión ya creo que la ha vivido con mucha intensidad, pero todavía falta tal vez algo, no sé cuánto. Entonces, muchas gracias. Gracias, Nora. Tere González de San Luis Potosí felicita el programa y dice que le gusta mucho. Gracias, Tere. Bueno, también se comunicó con nosotros Lourdes Bretón de Puebla.
dice que nos manda muchos saludos y que le gusta mucho el programa. Patrocinio Jiménez, alumna del Instituto Bíblico, nunca se pierde el programa y le gusta mucho. José Andrés Flores, de Veracruz, dice que Dios nos siga dando mucha sabiduría y nos manda felicitaciones y saludos. Gloria Andrade dice que le gusta mucho el programa. Rosa Ortega de Zapopan, a Francisco y a Julio por su programa y pide oración por todos. Bueno, vamos a seguir sacando sus llamadas, pero necesitamos continuar con el tema. Y antes de continuar, sí me gustaría a ustedes que nos escuchan, que se sumen a la oración por la abuelita de Julio. Me estaba platicando en el corte de que al parecer le han dado ya muy poco tiempo de vida. Entonces, Dios escucha las oraciones y cuando nos sumamos, ayudamos a que descanse en paz y que lleve cuentas favorables de que ha cumplido con la misión que le fue encomendada de acuerdo a esos talentos dados. Entonces, les invito a que nos sumemos en oración. Gracias. Y bueno, para continuar con el tema, y antes de presentar a nuestro invitado, me gustaría concluir con la historia que venía contando de José Hernández, el astronauta mexicano. Nos quedamos en de que él iba en el cuarto, quinto intento y en ese inter descubren una tecnología para detectar el cáncer de mama a un tiempo oportuno. Metió su solicitud por sexta vez, séptima vez. En la novena vez pasó por su mente y dice, me entró la duda de si yo debería ser un astronauta. Para ese entonces ya estaba él casado. Le comenta a su esposa que pues la vida ya le ha dado mucho, le va bien económicamente, tiene buen trabajo. De hecho, ya fue aceptado en la NASA, pero no como astronauta. Descubrió ese aparato que les da una posición económica estable. Tiene una familia linda. Y le dice a su esposa, quizá es momento de que renuncie a la misión que yo tenía de ser astronauta. Y aquí vienen unas palabras claves de su esposa. Extraordinarias, diría yo. La esposa le dice, yo conocí a un hombre que me platicó su sueño de querer ser astronauta. Y yo quiero seguir casado con ese hombre. Deja que la NASA sea quien te rechace y no tú quien renuncie a tu propósito de vida. Deja que sean las circunstancias, la vida, los eventos que te vayan marcando el camino, pero tú no renuncies a tu propósito en la vida, a tu misión en la vida. En el 11º intento, José Hernández es aceptado para ser astronauta. Y ha sido el primer mexicano que manda un tuit del espacio en español. Él nunca flaqueó y cuando flaqueó tuvo a alguien al lado que le dijo, sigue adelante. Quizá tú sirvas también de ese anhelo de motivar a otros para que cumplan su misión. Y al motivar al otro estás cumpliendo ya con una misión importante. Quizá en este momento tú seas ama de casa y te toque apoyar a tu esposo en un proyecto importante. Quizá juntos estén emprendiendo algo importante. Quizá como padres estén ayudando a sus hijos a descubrir su propio propósito, su propia misión. Y como dice José Hernández, siempre habrá más de un propósito en la vida como estrellas en el cielo. Vamos a presentar a Osvaldo Cuadro Moreno, el autor de este libro, El discípulo de Dios, que si usted se pone en contacto con nosotros, puede ser la persona que se gane este extraordinario libro que habla precisamente de un discípulo de Dios que escucha el mensaje, escucha la misión y lo pone en práctica. Osvaldo Cuadro, muchísimas gracias por estar con nosotros. Yo le agradezco mucho a usted la invitación.
Y escuchándolo diría lo siguiente, mira, la palabra misión viene del verbo latino mittere, que significa enviar. Entonces, que significa arrojar también. Ahora, Dios a cada uno ha creado con un amor especial, porque el amor siempre es exclusivo. Siempre. Bueno, y ese amor especial de Dios, ese amor misericordioso, lo hace siempre con un propósito, porque no hay amor sin propósito. De manera que cada ser humano nace con un propósito de Dios. Ahora que se las arregle para saber cuál es otra cosa. Pero cada uno nace con un propósito de Dios, con un envío de Dios. Cada uno de nosotros es enviado al mundo para algo. Es decir, todo ser humano, porque eso es cuestión de la creación, digamos. Y no solamente para hablarlo esto dentro del ámbito cristiano, católico, eso es para todo ser humano, ¿no? Pero bueno, qué bueno esto que estaban contando recién. Y ya que mencionaste el libro El discípulo de Dios, para mí este libro es parte de un acontecimiento muy importante. Yo estuve, no me van a creer lo que digo, pero estuve un año meditando la vida de Moisés. ¿Y por qué meditaba la vida de Moisés? Porque de algún modo sentía que meditando la vida de Moisés iba a poder conocer mejor el propósito de Dios para mi vida. Y después de un año de estar meditando esto, en una semana o en 5 días escribí este libro. Y me decían mis amigos, pero ¿cómo? En tan pocos días no puede ser. Pero en tan pocos días escribirlo, pero había un año de meditación. La figura de Moisés me pareció muy atractiva. Es realmente como un símbolo. Bueno, es prefigura del Mesías. Perdón, porque él es salvador de su pueblo. Dios lo usó para salvar a su pueblo. Pero es una figura muy interesante porque salió de la nada Porque Moisés fue engendrado en momentos en que era orden del faraón de suprimir a todos los varones israelitas. Y se salvó, usted sabe, bueno, la historia es muy vieja, ¿no es cierto? En un canastillo de mimbre, que yo todo eso, y lo encontró la hija del faraón. Bueno. Pero luego, la hija del faraón necesitaba a alguien que lo amamantara, ¿no es cierto? Ya es la historia muy conocida. Entonces lo amamantó su mamá. Pero hay una cosa interesante, que su mamá lo amamantó como las buenas israelitas de aquel tiempo, cantándole a Moisés las viejas canciones de cuna que recordaban la historia de Israel. Así que Moisés, desde pequeñito, desde que tomaba el pecho, fue instruido en la historia de su pueblo. Y él se hizo un israelita de nacimiento y de mente también israelita, de sentido israelita. Bueno, para mí eso es, por ejemplo, un punto clave. Dios se las arregla, pues. Dios se las arregla y a veces toma caminos inesperadísimos, como en este caso, ¿no? Bueno, después la historia de Moisés es muy conocida. El asunto es sacar las conclusiones de vida, ¿no? Una de las cosas que claro se ve, aunque no todos se dan cuenta, es que Moisés fue instruido en el arte de la guerra, en el arte de conducir a un pueblo, porque él era de la familia del faraón. Así que de los muchachos que estaban siendo preparados para gobernar en Egipto. Entonces fue instruido en geografía. Él tenía que saber cómo era toda la geografía alrededor y era llevado hasta esos lugares para conocer bien cada cosa. Miren cómo Dios previó todo. Además, estos muchachos eran instruidos en toda la diversidad de lenguas que se hablaban en el imperio egipcio. Así como fue preparado para conducir a un pueblo. Y yo siempre a veces me río de Moisés porque Dios le arrancó todo, como sabemos, ya le arrancó todo, ¿no? Pero yo lo veo a
conduciendo esos carros de guerra y golpeando los caballos y toda la gente asustada y moviéndose a los costados para que el hijo del faraón pasara por ahí. Bueno, era así, era, lo voy a decir con las palabras que todos entendemos, era casi un playboy de aquel tiempo, ¿no es cierto? Moisés. Pero eso tenía que ver con las enseñanzas que yo había previsto. Porque si él no se manejaba de esa manera, no hubiera podido hacer alianza con los jeques del desierto. Ni podría haber sido respetado por Madián. Madián era un hijo de los 6 o 7 hijos que le dio una mujer de Abraham, que en este momento no recuerdo. De manera que tenía toda la sangre ahí atrás. Él no hubiera... Pero este hombre, el suegro, Jetro, el señor de Madián, no era un personajito así nomás. Bueno, yo algún conocimiento tengo por mis amigos árabes de esa misma zona y por agentes de las Naciones Unidas trabajando allí. Es muy difícil moverse con esa gente. Es muy difícil. Tú tienes que conocer al dedillo sus costumbres. Tiene que hacerte respetar. Tiene que conocer al menos algo de su lengua y de sus costumbres. Porque si no, no vas a ser aceptado. Y si no vas a ser aceptado, vas a ser rechazado. Ahí no hay más que 2 caminos. Entonces Moisés fue preparado por Dios para ser aceptado por Jetro cuando tuvo que huir, ¿no es cierto? Huir. Así, y se quedó sin nada. Y otra cosa muy importante, hablando de los talentos, de esto que tiene que ver, ¿no?, con todo esto, pero hablando de la misión, yo creo, sinceramente, se lo digo, después de meditar a Moisés y a otros tantos libros de la Biblia, que cuando Dios elige a alguien, lo despoja de todo, para que ese hombre termine dependiendo solo de Dios. Cuando yo por primera vez salí de mi casa en misión, dejé a mi familia al cuidado de la providencia y salí de mi casa con un boleto que me regalaron para venir al CELAM de Puebla y con $50 en el bolsillo que alguien me dio para que le comprara algo y nada más, pues. Eso me lo enseñó Moisés. Si Dios te ama y quiere algo especial para ti, te va a despojar de lo que te da seguridad. Miren, yo tenía títulos, trabajaba en televisión, no era tan importante como usted, pero salía todos los días en la cadena más importante de Argentina, salía en 50 repetidoras de radio, era profesor universitario, tenía muchas cosas. Pero si yo quería seguir los rumbos de Dios, tenía que hacer la prueba. Tenía que pasar por la prueba. Y la prueba es el despojo. Y Moisés te enseña eso. Nada, le quedó nada. De ser hijo de la hija del faraón, se fue a criar cabras al desierto. Y en el desierto se encontró con Dios. Y Dios se hizo con él en el desierto. Y ahí también le dijo, Moisés, sácate las sandalias. El sitio que estás pisando es sagrado. Así que ni las sandalias se quedaron. Y aquí, Osvaldo, ¿tú cómo ves a lo largo del recorrido que has hecho por diferentes países y con este libro, con la historia misma de Moisés, cómo si Dios nos pone esos talentos, esas habilidades, pero también esa voluntad? Y la voluntad, esa es la parte que nos corresponde para encontrar esa misión. Mira, yo creo que más que voluntad es amor. Amor a algo que tú no alcanzas a ver del todo. Lo alcanzas a vislumbrar, pero todavía no lo sabes del todo. Como él no conoció a Dios hasta que Dios no le dio su nombre. Yo soy. Y fue andando como a ciega, vislumbrando, pero sin saber. Bueno, yo creo que es amor. Y como decías tú, Paco, pasión. Pasión. Perdón, ¿qué voy a decir? Un toquecito de locura. Sí. Atrevimiento. Y lanzarse a cosas que a otros asustan y que a uno también lo asustan. Pero unos se deciden y otros... Claro, esa es la cosa. Es que
La vida, para ser bien vivida, es una aventura, Julio. Sí, sí. Es una aventura. Y me llama mucho la atención en lo que vas narrando de Moisés, cómo Dios antes de encomendarte una misión, te prepara. Así es. Te prepara. O sea, Dios fue preparando a Moisés. Moisés todavía no sabía para qué era todo eso que estaba recibiendo. Así es. Tienes razón. Y en fe, Moisés, cuando le dice... Sin saber. Sin saber. Aquí viene en el libro del Éxodo es donde viene todo lo que nos estás platicando. Y en el capítulo 3 viene estas palabras. Voy a bajar, le dice Yahvé a Moisés, para librarlos del poder de los egipcios. Y aquí viene la encomienda y viene el propósito. Los sacaré de este país y los llevaré a una tierra nueva y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel, a la tierra de los cananeos, hititas, amorreos, fereceos, jebuseos. He visto también cómo mi pueblo es oprimido por los egipcios. Y aquí viene el mandato. Ve, pues, yo te envío al faraón para que saques a Egipto, a mi pueblo israelita. Moisés se asusta. Dice, si yo voy a ir ante el faraón, ¿qué les voy a decir? Pero también, ¿qué le voy a decir al pueblo judío? ¿Yo quién soy? Dime quién es el que me manda. ¿Cómo les voy a decir que Dios me habló? Dime quién eres. Ni sé tu nombre. Ni sé tu nombre. Muchas veces así es como uno encuentra la misión en la vida. Así es, sí. Bueno, algo de arrojo tiene que haber. Mira, yo creo que Jesucristo en el Evangelio es muy claro. Sin tener algo de valor, de audacia, de riesgo, es muy difícil ser buen cristiano y seguir el Evangelio. De verdad. Es decir, podemos ser buenos, nos quedamos en la mitad. Y terminamos en la iglesia, como dijeron los obispos en Puebla, en un ritualismo vacío. Porque cumplimos cosas, pero Dios no se conforma con lo que hagamos. Dios no se conforma con menos que nuestro ser, que todos nosotros, todo lo nuestro. Él quiere apoderarse de nosotros como personas, que ya no seamos dueños de nosotros, sino solo Él. Yo creo que eso es así, pues. Y creo también que hasta que un cristiano no llegue hasta ahí, le va a pasar dos cosas. Ni va a poder comprender a Dios del todo, ni va a poder llevar a un Dios íntegro a los demás. Les llevará prácticas, buenos consejos, pero llevarles al Dios verdadero, que Él cambia sus vidas de raíz, eso ya no lo veo muy difícil. Sí. Osvaldo, síguenos contando porque está muy apasionante pues lo que nos vas contando, porque va a ayudar bastante descubrir cómo a través de Moisés ustedes y yo podemos también clarificar o descubrir esa misión que tiene Dios para nosotros. Mira, quisiera decir un aspecto casi pintoresco de la vida de Moisés. En la vida de Moisés siempre hubo una intervención de mujeres. Su mamá, su hermana, la hija de Faraón, la hija de Jetro, Séfora, y cada una fue decisiva. La hija de Jetro no fue una así nomás, porque algo sintió en su corazón cuando parece ser, según lo dice la Biblia, que Dios estaba dispuesto a abandonarlo a Moisés ya. Y entonces faltaba algo ahí. Entonces él estaba con la mujer tomó un cuchillo de pedernal, dice la Biblia, y le cortó el clítoris a su hijito varón. Y salió sangre de ahí. Y le dijo a Moisés, tú ahora eres mi esposo de sangre. Es decir, tenía un pacto de sangre con él, que va más allá de un matrimonio común, digamos. La mujer entendió, y la Biblia dice que en ese momento Dios alejó su mano de Moisés. Así,
Es una cosa muy interesante porque a mí me conmueve ver, claro, uno lo ve a Moisés poderoso, a Aarón también, pero intervinieron las mujeres. Sin la intervención de las mujeres no hubiera podido pasar todo eso. Que aquí creo que algo muy interesante que podemos ver como en un trasfondo es que para también vivir nuestra propia misión tenemos que arroparnos también de la gente. Porque al final pues estamos aquí solos en un momento dado, pero necesitamos de ese impulso de alguien, si no, no estuviéramos aquí, nuestra misma madre, ¿no? Como la mamá de este astronauta, la mamá no la esposa. Claro, o sea, la gente va a ser fundamental para nosotros. Claro, será la esposa, la mamá, un hermano, un amigo. Para mí, por ejemplo, algunos cuentan las personas decisivas en su vida. Para mí, mi maestro de filosofía fue el maestro de mi vida. Yo tuve 3 años como discípulo yo de él. Dios, ¿cómo me lo puso ahí, pues? ¿Por qué pasó que ese hombre fue condecorado por el Vaticano, fue un sabio? ¿Por qué ese hombre me tuvo a mí como el discípulo predilecto? Si yo era un provincianito llegado a Buenos Aires que no conocía a nadie, y a él le dieron nada más que 3 o 4 para ser discípulo, y me mandaron a mí como uno más. ¿Por qué pasó eso? ¿Por qué pasó eso? ¿Y por qué pude seguir siendo amigo con ese hombre prácticamente hasta poco tiempo antes de que se muriera? ¿Por qué había esa conexión entre los dos? Dios lo puso. No hay otra explicación, pues. Así es, tú dijiste eso. Será una persona, será otra. Es necesario asumir la propia soledad. Eso sí. Y la soledad te va a venir inevitablemente porque, como un día me dijeron a mí, Osvaldo, si sigues así te vas a quedar solo. Y no me importó, y me quedé solo. Porque yo era de un catolicismo radical. Entonces te vas a quedar solo. Me quedé solo. Entonces hay que afrontar la soledad, pero al mismo tiempo esperar que con el tiempo van a llegar las personas adecuadas, que te van a entender, que te van a apoyar, que te van a animar, que también te van a enseñar. Eso va a suceder, aunque tengas que pasar por la soledad, como Moisés en el desierto. Él vivía en la plenitud de la corte. Ustedes imagínense, la corte egipcia era un país pagano, ahí había de todo y tenían de todo. Y este se tuvo que ir a cuidar cabras al desierto. Ustedes piensen en eso. La soledad, pues, la arena del desierto, el horizonte amplísimo, para aquí, para allá, no hay nada más que horizonte, cielo arriba y desierto abajo. A veces ni una nubecita que te pase, pero te digo porque me han contado gente del desierto que así es la cosa. Y llega un momento que si no tienes una orientación especial con respecto al manejo de los vientos, como tenía seguramente él, de los vientos, de las piedras que hay en cierto lugar, de la clase de arena, te pierdes y no te encuentra nadie. Pues. Y quisiera entonces también parte de... Hay un costo para también encontrar nuestra misión. Ah, sí, Julio. Ah, sí. Mira, ¿quieres que les diga una cosa? Esto del Evangelio, tienes que gastarlo todo. Tienes que atreverte a gastar todo lo que tienes. Es decir, estoy a gastar, digo, en el sentido figurado, ¿no es cierto? Claro. Sí, a gastar todo lo que tienes. Mira, yo pertenecía a un círculo de escritores, de lo más importante que había en Buenos Aires. Uno de ellos, que era, bueno, me acuerdo el nombre en este momento, fue candidato a Premio Nobel de Literatura. Eran buenos todos. Y yo un día me quedaba algo de corazón cristiano, digamos. Dije, ¿qué estoy haciendo acá? Cada uno leía sus obras, teníamos reuniones así muy coquetas, digamos, ¿no? Entonces, un día leí un largo cuento mío, entonces escuché las críticas de esto ya. Yo era bastante jovencito, era quizás el más jovencito de todos. Un día dije, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Esta es mi vida? ¿Para eso me puso Dios aquí? Yo quiero ser escritor, pero esto es pura vanidad. Yo no quiero ser escritor de esta clase. Y me fui y no aparecí más, pues. Y me fui. Y claro, los gastos. Uno tiene que ver, saber los gastos. Y me acuerdo que un día tenía 20 años y había escrito un artículo en una revista literaria, con mucho orgullo, 20, 21 años, se lo mostré
a mi maestro de filosofía. Lo leyó. Dijo, está bien, Osvaldo, pero usted observe. Me dio la mejor cátedra de observe. Es decir, sea realista. No escriba historias de historias. No maneje ideas de ideas. Mire. Me acordé de su enseñanza y después de renunciar a ese círculo literario, me fui a la calle a mirar a la gente. Y aunque ustedes no lo crean, un día y otro día, pasaba un largo rato, digamos 2 horas por día para aprender mirando a la gente, tratando de conocer a la gente. Porque un día me di cuenta, como en una cantina ahí, que un mesero conocía más a la gente que yo. Yo digo, entonces este es más sabio que yo, soy ignorante, tengo que aprender de él. Entonces me acordé de la lección de mi profesor. Osvaldo, entonces a Moisés le dio una misión, un propósito, y Moisés con arrojo, me gusta el término arrojo porque se necesita, había pasión, coraje de cumplir con ese propósito. Obsesión. Hasta cierto punto decir, yo lo hago cueste lo que cueste. Ciertamente, cuando la misión va acompañada de un propósito mayor, es cuando uno puede emplearse en cuerpo, alma y estar dispuesto a todo. Así es. Porque Moisés puso en riesgo incluso su vida en aras de cumplir con ese propósito. O sea, había una necesidad latente, clara, que solamente Moisés podía cumplir. Vamos a ir a un breve corte. Quédese con nosotros. Seguiremos hablando de este tema. Vamos a hacer un resumen de los 4 factores que tenemos para que usted logre descubrir su misión, y comunicándose con nosotros, usted puede llevarse el libro de Osvaldo Cuadro, el discípulo de Dios, que está hablando el día de hoy sobre Moisés, cómo es que Moisés cumple una misión y cómo a través de la misión de Moisés usted puede descubrir también la suya. También tenemos el libro de Tentaciones y una tarjetita de Saber Vivir con el tema del servicio. Y a continuación vamos a ver cómo es que el servicio también justifica la misión que tenemos en la vida. Quédese con nosotros, regresamos en breve. Bueno, que sigue con nosotros. Estamos hablando del tema de misión de vida, cómo descubrir la misión de vida que tenemos cada uno de nosotros. Porque algo ha quedado claro, todos tenemos una misión en la vida. Sepamos cuál es o no, todos tenemos una visión. Eso lo dijo Víctor Frank en El hombre en busca de sentido. Dice, todos tenemos un propósito en la vida. Sepamos cuál es ese o no lo sepamos. Lo mejor es descubrir cuál es, porque entonces podrás emplearte a fondo, aprovechar tus talentos, desarrollar tus habilidades para ponerlos al servicio de los demás. Muchísimas gracias por todas sus llamadas. Nos marca Yolanda Gómez y pregunta cómo superar el miedo para cambiarse de casa. O sea, ciertamente siempre va a haber un temor natural. ¿Por qué? Porque el hombre tiende a estar en un estado de confort, aunque no signifique que eso resulte lo más conveniente. Y tiene que haber un desapego, ese es el precio, ahorita lo comentaba Julio Márquez, ese es el precio que se tiene que pagar por aspirar a una nueva etapa, a una nueva vida. Por ejemplo, para Moisés no le resultó de pronto fácil salir de las comodidades que ahora nos platicas, salir de ahí con el faraón, con todos los lujos, todas las comodidades, para irse al desierto. Pues ciertamente no le resultó nada fácil. A Pedro, pescador, que le iba bien en la pesca, tampoco le resultó nada fácil cuando Jesús le dice, te convertirás en pescador de hombre. Cada que te pide algo, tienes que renunciar a algo. ¿Cómo se enfrenta el miedo? Enfrentándolo. Y ya después uno, de alguna manera, tiene la capacidad de solucionar los obstáculos que se presenten. Julio. Muy bien, mira, nos habla Anastasia Santiago de Poza Rica, Veracruz. Dice que le gusta mucho el programa y que muchas gracias por los temas. También nos habla Isela Olmedo
y pregunta. Ella quiere cambiar de profesión. ¿Qué le aconsejamos hacer? Primero, debo de entender de que ya estás en una que no te gustó. Muy fácil, muy fácil. Si ya te diste cuenta de que no es para ti, es muy probable que en ese ínter descubriste que sí es para ti. Sucede con muchísima frecuencia. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Un viraje en tu vida. No tener miedo, hacer el cambio, llevarte lo que ya aprendiste de esta profesión y volver a empezar. ¿Sabes cuál es el miedo? Muchas veces al qué dirán, que ya renuncié, que no termino las cosas. Quizá pienses que fue pérdida de tiempo ese tiempo que invertiste. Te aseguro que no fue pérdida de tiempo. Ganaste tiempo para descubrir lo que es para ti. Sí, Olga Nájera García de Monterrey nos habla y nos saluda, dice que le ayuda mucho el programa. Muchas gracias por hablar. A Xochitl González de Tamaulipas nos habla y nos felicita a todos aquí en el panel. La señora Linda Esparza de Zapopan nos saluda a todos los conductores, al invitado, que muchas gracias. Sí, nos habla también Conchita Mesa de Tonalá, pide oración y le está gustando mucho el tema. María Guadalupe Ruiz de Zapopan, gracias por su programa y pide oración por algunos jóvenes. Sí, Teresa Rubalcaba comenta que cuando volvemos a hablar del tema del resentimiento, fue un tema que en alguna ocasión te invitamos, abordamos el tema del resentimiento. Bueno, a mí me gustaría volver a hablar, pues cuando vuelva a aceptar la invitación Osvaldo Cuadro aquí al programa. Ya abordaremos ese tema en otra ocasión. ¿Estás de acuerdo? Sí, estoy... Ya dije el día que voy a venir para acá. Muy bien, excelente. Porque mira, también Julio González de Manzanillo también comenta que le gustaría que volviéramos a abordar el tema del resentimiento. Berta Mares de La Piedad felicita el programa y comenta que ella y toda su familia están teniendo la oportunidad de concluir con una encomienda. Agradece los comentarios. Mercedes Romo nos habla de San Miguel el Alto y dice que no se pierde ningún programa, ella y su familia. Desde Durango nos habla María Eva González, nos saluda y pide oración por la familia Rodríguez González. Cristina Navarro, de aquí de Guadalajara, ella comenta que es alumna de mi hermano Pepe, que lleva 8 años con él y que le gustan mucho sus enseñanzas y que no se pierde tampoco nuestros programas. Muchísimas gracias. Lisette Trujillo de Veracruz, también nos habla de Veracruz, nos felicita y nos habla y dice cómo detectar nuestros talentos. Bueno, pues es parte de lo que hemos estado conversando. Mucho es esta parte de humildad, saber cuál es la parte que tú quieres vivir, desarrollar y empezar a trabajar mucho con eso. Pagar los precios necesarios también es importante. Y la familia Hernández dice que se unen en oración por tu abuelita y que van a estar orando por ella. Gracias, de corazón, muchísimas gracias. Muy bien, pues vamos a continuar con el tema, seguiremos sacando sus llamadas. Muchísimas gracias por estar en contacto con nosotros. Sabemos que esto nutre al programa, esto enriquece al programa y además sirve como apoyo para que toda la programación de María Visión siga transmitiéndose hasta sus hogares. Ahora, si usted decide ser bienhechor de esta gran causa, de esta gran misión, que es la familia de María Visión, bueno, aparecerán ahí en pantalla algunos correos y algunos teléfonos donde usted puede contactarse y ser un donador. Donar, ser un bienhechor, donde usted dona una cantidad de manera, puede ser mensual, semanal o cuando usted quiera, con la frecuencia que usted quiera. También eso puede contribuir a que esta gran misión llegue a muchos países y hasta sus hogares. Vamos a continuar con el tema. Estamos hablando de cómo descubrir la misión y hemos hablado de prácticamente 3 factores fundamentales. Tus talentos, que vienen de tu genética, tus habilidades, que es consecuencia de las virtudes. A través de las virtudes, en el ejercicio de nuestra voluntad, es que logramos desarrollar habilidades que van
a delatarnos también nuestra misión. Las siguientes son tus gustos y preferencias que te van a dar esa pasión por lo que haces. Y el cuarto factor, y muy importante, y quizás sea el eje rector porque tiene que ver con la conciencia de que hay algo importante con lo que tú haces, es que toda la misión que tú y yo tenemos tiene una finalidad: detectar una necesidad y a través de tu servicio, habilidades, talentos y todo lo que está a tu alcance, recursos, ponerlos al servicio de una finalidad mayor que tú y que yo. La misión siempre se acompaña de un servicio. Y quizá podemos pensar, oye, sí, Moisés tuvo una encomienda mayúscula, él sirvió a su pueblo, logró sacarlo, pero yo no soy Moisés. Bueno, pues a cada uno nos da una misión específica de acuerdo a nuestro entorno, a nuestra realidad, a nuestra época concreta, y ahí, desde la trinchera, cada uno de nosotros podemos contribuir para una gran misión. Y esa misión la tenemos tú y yo: difundir el Evangelio, transmitir el Evangelio en este año de la fe, donde a través de nuestras palabras, acciones y testimonio de vida podemos marcar la diferencia en un mundo que parece convulsionado, donde pareciera que sobreabunda el mal, pero no. El bien siempre estará por encima del mal. Y si tú eres portador de buenas nuevas, de esta nueva evangelización, estás cumpliendo con una misión importante ahí en tu hogar, en tu trabajo, en el servicio cotidiano y ordinario de todos los días. Quédate con nosotros, vamos a ir a un brevísimo corte y regresaremos a dar las conclusiones. Osvaldo nos dará una conclusión final de esta maravillosa historia de Moisés para descubrir nuestro propósito y nuestra misión en la vida. Volvemos en breve. Qué bueno que sigue con nosotros. Estamos ya prácticamente en la recta final. Agradecemos la preferencia que tiene hacia este programa. Se está comunicando con nosotros Paulina Vanessa, es una niña de 13 años, y me pregunta que ella no quiere regresar a su casa porque recibía maltrato. Que ¿qué le podemos aconsejar a una niña de 13 años? Ella dice que estuvo en la conferencia que dimos Pepe, mi hermano y un servidor. Yo aquí me gustaría saber en dónde estás viviendo ahora, porque si te saliste de tu casa, ¿de dónde te fuiste? Obviamente a nadie se le debe de dar maltrato y mucho menos maltrato físico. Aquí me gustaría saber de quién lo recibías y a dónde te fuiste. Sí me acuerdo de ti, Vanessa, te quiero mucho, voy a pedir mucho por ti, mantente firme. Si estás con un familiar que te quiere y te cuida, bueno, pues ahí es tu lugar, ahí es tu hogar, si él está de acuerdo. Pero sí es importante saber el motivo de quién recibías el maltrato, ¿verdad, Julio? Muy bien. Ana Varela de Zapopan, está muy interesante el programa y nos felicita y nos manda abrazos. Muy bien recibidos y también de aquí para allá. Ana. María Valdés me pregunta que dónde venden los libros de Osvaldo, dónde los pueden encontrar. Mira, en este momento no sé, pero podrían dirigirse a Osvaldo Cuadro Moreno, al Face, Osvaldo Cuadro Moreno. Y ahí me encargo de que alguien les informe. Muy bien. Osvaldo Cuadro Moreno. Ana Miramontes de Arizona nos habla, nos saluda y nos felicita por el programa. Muchas gracias. Olivia Hueso nos habla de aquí de Jalisco. Dice que el programa le parece excelente y que qué bueno que abordamos este tipo de temas. Muy bien, habla Berta Mares de La Piedad. Ella conoció y le tocó convivir con su paisano José Hernández Moreno. Su padre lo alentaron. Conozco a sus papás y que tiene fotografías. Sí, bueno, muchas gracias, Berta Mares. Berta Mares, yo seguido
seguido voy a La Piedad, Michoacán. Me voy a llevar tus datos y el día que esté por allá me encantaría tener fotos de él y me gustaría conocerlo personalmente. Muy bien, Elizabeth de Monterrey, Nuevo León. Sí, nos saluda a los conductores y que le gusta mucho el programa. Nos manda bendiciones. Muchas gracias. Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias por todos sus temas. Si les parece, vamos a dar las conclusiones sobre este tema, que obviamente da para más. Hay muchos testimonios bíblicos. Por ejemplo, Josué, después de que muere Moisés, recibe otra misión. Moisés no lleva al pueblo, nada más ve la tierra prometida. No llega, no pisa la tierra prometida, pero le encomienda y le pasa la estafeta a Josué. Y Josué le dice, tú llevarás al pueblo. Y le dice algo impactante que a mí me gustaría decir todo el día de hoy. Le dice a Josué, sé fuerte y valeroso. Fuerte y valeroso. Se necesitan esas cualidades para cumplir con una misión. Pero antes de irnos en el corte, Osvaldo nos comentó algo que me gustaría que les dijeras sobre la misión. Sobre esto que no hay misión chica, por favor. Todos los que me escuchan, yo diría, la misión es una misión que Dios te da. Y cuando Dios da poco, cuando Dios es mezquino, tú no sabes la proporción a que puede llegar tu misión. Fíjate, la misión de la hermanita de Moisés, si no hubiera sido por ella, no hubiera habido Moisés, pues. Así que, por favor, ama tu misión, que es una forma de amarte a ti mismo y amar a Dios. Descubrir la propia misión es amarse a uno mismo y descubrir el Dios personal que tú tienes. Muy bien, Julio. Pues bueno, hay muchas llamadas, de hecho hay muchas llamadas. Nos saludan, nos felicitan y dice que la misión de todos también podrá ser feliz. Yo creo que también es una gran misión. El resultado es la felicidad. Si tú buscas la felicidad, no la vas a encontrar. Si tu objetivo es ese. Si buscas tu misión y realizas tu misión, la felicidad es una consecuencia. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos antes de llegar a las conclusiones, si te parece, vamos a dar los regalos. A dar los regalos para las personas que han participado. Si te parece, vamos a empezar con el libro de Osvaldo, El discípulo de Dios. ¿Te parece, Julio? Muy bien. Muy bien. Lilia Díaz López, de aquí de Guadalajara, Lilia Díaz López. Muy bien. Y ahora el libro de Tentaciones, ¿quién se lo lleva? Graciela Bermúdez. Graciela Bermúdez. De Zapopan. De Zapopan se lleva el libro de Tentaciones. Tentaciones y la tarjetita Saber Vivir, donde habla del servicio, que hay que recordar que la misión siempre se acompaña de un servicio en beneficio de los demás. Julio. Ajá. Es Adela Cabrera, de Guadalajara. Adela Cabrera, de Guadalajara, se lleva la tarjeta. Muy bien. Muy bien. Bueno, pues ya nos quedan pocos minutos, segundos, en 20 segundos, Julio. 20 minutos. Ojalá tuviéramos 20, pero la tele es muy caprichosa. Entonces, miren, yo creo que parte de la misión sí va a ser también ponernos en un momento muy importante para hacer un alto en el camino y que te des cuenta de qué amas hacer. Cuando tú amas algo, hacerlo, por añadidura van a venir muchas cosas, ¿sí? Lo importante aquí es que lo que ames hacer lo hagas con esa pasión, poniendo todo tu talento, dándote cuenta que puedes ponerlo a favor y al servicio de los demás y lo demás llega, ¿sí? Parte de esa felicidad, parte del regocijo, muchas veces algún éxito económico, ¿sí? Lo que sí es que pon a trabajar a todo ese talento y todo lo que tú eres a favor y ese servicio para los demás. Osvaldo, en escasos segunditos que nos queda. Doy el ejemplo de María, una mujer moribunda en un hospital en Guatemala, hospital de recuperación. Dio ejemplo a toda la sala de 40 mujeres. Ella sabía que se iba a morir, todos se ven que se iba a morir. Pero la cara de amor que ponía y de felicidad y de presencia de Dios con ella, yo creo que transformó la sala entera. No hay misión chica. Muy bien. Y finalmente yo quiero decirte que lo que tú estás haciendo y lo que estás emprendiendo, si es bueno, noble, justo y en beneficio de los demás,
es una misión grande que Dios te ha encomendado a ti en este tiempo presente. Muchísimas gracias. Agradezco a Osvaldo la gentileza de venir al programa. Julio Márquez, muchas gracias. Gracias. Ariel, mi tocayo Francisco, Jimmy, que está atrás de cámara siempre apoyándonos en este proyecto, y sobre todo a todos ustedes, muchísimas gracias. Un servidor, Francisco González, les deseo bien y paz. Que Dios les bendiga y nos vemos hasta la próxima.